Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del genial Bobby Fischer. Veremos a continuación la partida número octava, donde Fischer vuelve a intentar jugar la apertura inglesa, ya no sorprendiendo tanto a Spassky, pero lo pilla sí desarmado ante la buena ejecución de esta apertura inglesa. La primera jugada es C4 y Spassky responde con C5. De nuevo había dado mejores resultados en la sexta partida que la favorita de Fischer, E4, por eso Fischer comenzó con C4. Al mismo Fischer le gusta oponerse a la inglesa de esta manera, jugando en el centro. En la sexta partida Spassky jugó E6, pero no tenía motivos para elegirla ahora. Caballo C3, caballo C6, caballo F3, caballo F6. Le llevó un largo rato a las negras el decidir este movimiento. Las alternativas eran E3, E6 mejor dicho, y G6, pero jugaron caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, roque corto, D4. Spassky contesta C por D, poniendo su esperanza en la actividad de sus piezas menores a cambio de la ventaja de espacio, ahora entregado a la flanca. Hubiese estado más de acuerdo con los gustos clásicos de haber jugado D6, que transpondría a la variante yugoslava de la defensa india de rey, en que las negras tratan de tener mejor protección en el centro. Pero jugaron C por D, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, D6. Esta es la línea que el lugarteniente de Spassky, Geller, acostumbraba a jugar en diversos campeonatos. Alfil G5. Aunque los sistemas cerrados nunca habían sido la especialidad de Fischer antes de este torneo, ahora demuestra su habilidad para presentar novedades en cualquier lugar. Fuera o no el mejor movimiento posible, produjo un shock psicológico en su adversario, que había comenzado ya a respetar el excelente juicio mostrado por Fischer en las partidas previas. La idea del movimiento de la partida es provocar el debilitamiento de las negras con H6 y entonces aplicar una estrategia similar al de las partidas anteriores jugadas con esta. Mencionaremos que no dama H4 por dama A5 con un excelente contrajuego de las negras en el lado de la dama. Entonces primero alfil G5 para provocar debilidades. Alfil E6. Las negras no aceptan la invitación a jugar H6, alfil D2, seguido de dama D3, como se jugó en muchas partidas de campeonato. La amenaza, ahora que las negras jugaron alfil E6, la amenaza es caballo D5. Dama F4. Otro movimiento inusitado y sorpresivo. El chop era ahora completo y Spassky tardó cerca de una hora
en hallar un plan válido. Las blancas han retirado su dama de un cuadro expuesto, impidiendo H6. Ahora las blancas pueden ejercer presión sobre la diagonal G5, D8 y a lo largo de la fila de la dama con su torre, debido a que su dama ha encontrado otro cuadro activo. Una idea conocida para aumentar la presión sobre el lado de la dama y equilibrar la ventaja en espacio de las blancas. Tras dama D7, torre F, D1, torre A, C8, B3, la presión de las blancas a lo largo de la fila de damas sería poco agradable. Pero la otra continuación que veremos, pero caballo D7 amenazando F6 era otra jugada posible. Pero jugaron dama A5. Torre A C1. Defendiendo el caballo, y preparándose para proteger el peón del alfil dama, es decir, el peón C, con B3. Las negras tienen que preocuparse por su peón B7, que durante un tiempo fue tabú. Es decir, alfil por B7 hubiese sido una mala jugada, seguido de torre por B2. Torre A C8, defendiendo el peón y preparándose para un contraataque con A6 seguido de B5. B3. Llegado a este momento, Fischer había empleado media hora y Spassky 1 hora y media. Es decir, le había sacado 1 hora de ventaja a Boris Spassky. Perdón, la jugada... Acá un pequeño detalle. Esa es la jugada. Torre A, B8, defendiendo el peón. Entonces, B3, perdón, B3, y ahora la otra torre para iniciar la actividad en el ala dama. A las negras les quedaba algo menos de 1 hora para los restantes 27 movimientos hasta el control de tiempo, pero al menos habían resuelto el problema de cómo desarrollar su juego. Dama D2, otro cambio de actitud inesperado, aunque incurriendo en algunas pérdidas de tiempo, las blancas podían permitírselo con el fin de reforzar su posición en el centro. Quizás las negras se asombraran por el hecho de que no pudieran obtener ninguna ventaja de esto. A6, alfil E3, volviendo su atención hacia el lado de la dama y preparando la centralización de su alfil dama a D4. Al mismo tiempo hay una amenaza que es alfil A7. Y ahora B5. Cansancio y la simple imprevisión de la pérdida en el cambio, quizás causada por la influencia del lento maniobrar de las blancas. Bien fundamentada hubiese sido haber jugado torre C7, torre F D1, torre B a C8 con una partida igualada. Pero cometió el craso error de jugar B5. Alfil A7.
Las negras están aleladas y juegan rápidamente. Mejores posibilidades tenía la siguiente continuación. Torre A8, alfil por A8, torre por A8, alfil D4, B por C, con cierto control de los cuadros centrales y la posibilidad de avanzar sus peones. Pero jugaron B por C4, alfil por B8, torre por B8, B por C, alfil por C4, torre F a D1, caballo D7. Otra vez, y qué gran error. Influenciadas por su error en el 15º movimiento, que sería ese es el 15º movimiento. Las negras están ciegas y no ven algo de lo que en su estado mental normal debieran haberse dado cuenta hasta en una partida rápida. Lo normal en este caso era rey F8 con esperanza de luchar por unas tablas, pero jugaron caballo D7 y esta jugada gana de inmediato. La dama en A está en el aire y no puede retroceder a D8 porque se cae el alfil que está en C4, por lo tanto la única jugada que corresponde es esta. Dama por D2, caballo por E7, jaque, rey F8, torre por D2, rey por E7, torre por C4, torre B1 jaque, alfil F1, caballo C5, rey G2 saliendo inmediatamente de la clavada, A5, intentando su única posibilidad de capturar el peón A blanco. E4, destinada a socavar la posición del caballo negro. También estaba la siguiente posibilidad. E3, A4, alfil D3, torre A1, alfil E4, A3, alfil D5, era bastante bueno para las blancas. Jugaron E4, alfil A1, tratando de tener la jugada E5 mediante F6, pero de todas maneras su posición es desesperada. F4, F6, torre E2, rey E6, enfrentándose con la amenaza E5. Torre E a C2, alfil B2, impidiendo torre C1 con el cambio de la torre, alfil E2, H5,
No fue buena esa jugada. Torre D2. Alfil A3. Acá se ve la debilidad de haber hecho H5. F5 jaque. G por F. E por F jaque. Rey E5. Torre C a D4. Rey por F5. Torre D5 jaque. Rey D6, E6. Torre por D6 jaque. Rey E7. Torre C6 y las negras abandonan. El puntaje del aspirante se incrementaba, dando una ventaja de 5-3 sobre el campeón del mundo en recién la octava partida. Qué increíble. Y pensar que en la tercera partida el campeón partió con 2-0 sobre Fischer. Y en la octava ya Fischer estaba 5-3 sobre el campeón del mundo. Espero que les haya gustado esta partida, con errores a nivel mundial, pero interesante de mostrar. Una apertura inglesa, variante simétrica, cómo se jugaba en esos años, 1972. Muchas gracias.